Buenas tardes, compañeros y docente. La siguiente exposición está dirigida por Lady Carolina Clavijo Cubillos, Natalia Carolina Bernal Aparicio y la persona que les habla, Paola Stephanie Moreno Palito. Siguiendo con el orden del curso y del libro Biofísica de las Ciencias de la Salud del profesor titular doctor en Ciencias Daniel Salomón Bea Rivero, nos correspondió el capítulo 2, Física de los Fluidos en Medicina. El primer tema que abordaremos son los conceptos físicos fundamentales de la mecánica de los fluidos, siendo la presión, la ley de Pascal, principio de Arquímedes, capilaridad, Bernoulli, campos de esfuerzos, fuerzas superficiales y volumétricas y fluido newtonal. Aplicando estos conceptos físicos, veremos la física del sistema cardiovascular y tensión y la ley de Laplace. La materia puede clasificarse desde el punto de vista macroscópico en 4 estados de agregación: sólidos, líquidos y gases. Los sólidos tienen forma propia, pero los líquidos y los gases adoptan la forma del recipiente que los contiene. Supongamos que vamos a aplicar una fuerza a la superficie de un sólido. La dirección en la que actúa esa fuerza no importa a la forma que tiene ese sólido, ya que como este no cambia, esa fuerza resulta del movimiento de ese cuerpo y ese se desplaza ya como un todo. Pero si se aplica una fuerza a un líquido o a un gas, ese comportamiento cambia, es diferente. Ya que si supongamos que tenemos un líquido contenido en un recipiente, la componente perpendicular a la superficie del recipiente no contribuye al movimiento de ese líquido, pero la componente paralela sí lo contribuye, ya que ese provocaría que las diversas capas de ese líquido se deslicen unas sobre otras, o más conocida como la propiedad de deslizamiento por capas ante la presencia de cualquier fuerza paralela a la superficie. Este hace que ese pierda ese estado de reposo, ese líquido pierde ese estado de reposo. Esta propiedad no importa la magnitud y se le conoce como fluir, identifica tanto como los líquidos como a los gases. Por eso es que se les llama fluidos. Dicha propiedad de deslizamiento es la responsable de que los fluidos cambien de forma. Y para entender ese comportamiento debemos abordar los conceptos previos. El primer concepto es la presión, el cual hace que los líquidos y los gases que como fluyen y adquieren esa forma del contenedor, hace que exista un contacto entre el fluido y la superficie completa del recipiente. La fuerza ejercida del fluido sobre el recipiente o contenedor se puede determinar como fuerza por unidad de área. La presión como una cantidad escalar, o sea, no tiene dirección, solo tiene magnitud, se puede medir en pascales, se puede medir también en mililitros de mercurio o se puede medir en atmósferas o en la unidad que se requiere, depende del sistema que se esté manejando. Aquí vamos a ver el ejemplo del buzo. A medida que el buzo desciende del nivel del mar, el peso sobre su cuerpo aumenta por la cantidad de agua que queda sobre él. Esto quiere decir que la presión sobre el buzo va creciendo a medida que va bajando. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no muere aplastado? La respuesta es que para mantener esa forma, el cuerpo también ejerce una presión similar sobre el agua que lo rodea. Aquí es muy importante el sistema circulatorio y respiratorio. Una presión ejercida sobre un fluido desde el exterior es transmitida uniformemente a través de todo el volumen del fluido. Esto quiere decir que el fluido que se encuentra en el fondo del contenedor está siempre a mayor presión que el de la superficie, debido al peso del propio fluido. Un ejemplo sería cuando vamos a medir la presión en cualquier parte del cuerpo de una persona que está de pie, siempre será mayor en los pies que en la cabeza. A este postulado también se le llama ley de Pascal, que quiere decir que cualquier presión aplicada a un fluido contenido en un recipiente se transmite íntegramente a toda la porción de dicho fluido y las paredes del recipiente que lo contienen, siempre que se pueda despreciar las diferencias de presión debidas al peso del fluido. Vamos a ver un ejemplo de esta ley que comúnmente se hace con la jeringa. Entonces, imaginemos que esta es la jeringa y este es el pistón. Entonces, la presión
que se le aplica en el pistón se transmite íntegramente al fluido, haciendo que salga a través de un área mucho menor. Por eso es que sale con tanta velocidad. Se le aplica presión y el fluido sale con mucha velocidad porque el área es menor. Si el área de la salida fuera mucho más grande, mucho mayor, la velocidad con la que saldría el fluido sería pues menor. Ya no sería con tanta velocidad porque el área ya aumentó. También se podría aplicar el principio aquí de Arquímedes cuando nos dice, cuando nos imaginamos y que todo el mundo lo ha hecho, cogemos un objeto pesado y lo metemos en un contenedor de agua, pues una piscina, una alberca, y vemos que el objeto se vuelve menos pesado. ¿Qué quiere decir este principio de Arquímedes? Que cualquier cuerpo dentro de un fluido sufre una fuerza con la misma dirección y sentido contrario a su peso. Entonces ahí vemos que baja el el cubo, y ejerce una fuerza contraria a su peso. Esa fuerza denominada fuerza de empuje corresponde con el peso del fluido desalojado al introducir el cuerpo en él. Superficial de un líquido. Entonces la tensión superficial del líquido es la fuerza que se ejerce en la superficie de un líquido que se encuentra en un estado de reposo, para así poder contrarrestar el peso de un objeto liviano que esté posado sobre él. Aquí vamos a ver un video donde nos explica más o menos cómo funciona. Entonces la aguja está flotando encima del agua. Al introducir el dedo, el agua no cae al fondo del vaso. ¿Por qué? Porque el líquido está ejerciendo una fuerza para poder resistirse a ser roto. Ya al momento de aplicarle una gota de jabón, lo que hace el jabón es romper la tensión superficial que había en el líquido y por ende la aguja cae al final del vaso. Sus unidades son en joules, que son las unidades de trabajo o energía. Bueno, la capiralidad es la habilidad que tiene un fluido de subir dentro de un tubo de diámetro interior pequeño, violando aparentemente la ley de gravedad. Consideramos un tubo de vidrio con un diámetro pequeño, se introduce el agua subirá a cierta altura en el tubo y presentará una forma cóncava. El líquido en contacto con las paredes del tubo estará mayor que el líquido del centro del tubo, como podemos observarlo. Si las fuerzas de adhesión son más grandes, se dice que el líquido se moja el tubo. Entonces, esto lo que hace es que el líquido pueda trepar por el tubo y subir. Si las fuerzas de cohesión son mayores que las de adhesión, entonces el líquido no moja el tubo y por ende no puede subir en su interior. Esto último ocurre en el caso del mercurio. Como podemos observar, el líquido sube hasta cierto punto, pero no puede seguir trepando ya que este no moja las paredes del tubo. En dinámica de los fluidos, el principio de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea o una corriente. Este fue expuesto por Daniel Bernoulli en una obra de hidrodinámica. Y eso expresa que un fluido ideal, o sea, sin viscosidad, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Como podemos ver, entonces el fluido debe tener estas características. No debe haber viscosidad para que el fluido pueda tener una corriente ligera y pueda tener mayor velocidad. El fluido debe, si es un gas, no debe haber compresión apreciable y no, el fluido debe ser laminar. La transición del movimiento laminar a turbulento depende mucho del diámetro del tubo, de la velocidad, de la densidad y la viscosidad del fluido. Cuanto mayor son el diámetro, la velocidad y la densidad, y cuanto menor es la viscosidad del fluido, más probablemente es que el flujo sea turbulento. En la imagen estamos viendo cómo es la ecuación de Bernoulli
Y esta ecuación se aplica a muchas situaciones en medicina, como son la medida de la presión arterial, la aplicación de presión de aire en los pulmones para la respiración artificial, el drenado de fluidos corporales a través de sondas y muchas situaciones más. En el estudio de la mecánica de los fluidos suelen considerarse dos tipos de fuerzas, las fuerzas superficiales y las fuerzas volumétricas. Las fuerzas superficiales son las que actúan sobre las fronteras del medio a través del contacto directo. Un ejemplo de aquellas fuerzas superficiales son la fuerza de la presión. En cambio, las fuerzas volumétricas son las que actúan sin contacto físico y se distribuyen sobre todo el volumen del fluido. Un ejemplo de aquellas fuerzas volumétricas son las fuerzas gravitacionales o las electromagnéticas. Definiendo un fluido como una sustancia que se deforma continuamente bajo la acción de un esfuerzo cortante y en ausencia de él, pues no habría una deformación alguna. Se puede clasificar como los fluidos newtonianos, que son aquellos fluidos que su esfuerzo cortante son directamente proporcional a la rapidez de su deformación. Algunos ejemplos de aquellos fluidos newtonianos son el agua, el aire, la gasolina y algunos aceites minerales. Por otro lado, los fluidos no newtonianos son aquellos fluidos que su esfuerzo cortante no es directamente proporcional a la rapidez de su deformación. Como vemos en la imagen, pero ¿por qué sucede esto? Pues la viscosidad del fluido hace que se resista a fluir, ¿sí? Esa viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante a la que se le aplica y da como resultado ese fluido no newtoniano. La hemodinámica arterial es el estudio de la circulación sistemática. Es la que se encarga del estudio de la dinámica de la sangre en el interior de las estructuras sanguíneas. ¿Cuáles son esas estructuras sanguíneas? Arterias, venas, vénulas, arteriolas y capilares, así como también la mecánica del corazón cuando se le introducen catéteres finos. Las propiedades hidrodinámicas y mecánicas del sistema cardiovascular han sido estudiadas por científicos desde hace mucho tiempo y empezamos con Aristóteles, que era un elocuente defensor de la relación entre la física y el estudio de las cosas vivientes. Después otro autor, que es William Halbe, describió la circulación en descubrimiento catalogado como teórico porque llegó a separar sus convicciones a través de razonamientos lógicos. Y tenemos a Marcelo Malpich, que después de 45 años lo descubrió como la existencia de capilares, como una necesidad lógica. En la aplicación de la mecánica al estudio de los grandes troncos arteriales, se llegó a conocer gracias a la llegada de muchos métodos y técnicas para medir las variaciones del flujo, de la presión y de la deformación de las arterias de mediano y grueso calibre. Sobre todo con este tipo de arterias, que es la humeral, la femoral y la carótida. La humeral es la arteria del brazo, la femoral es la del muslo y la carótida es la que nace del corazón hacia arriba a través del cuello. Bueno, entonces la biomecánica en el sistema circulatorio. Bueno, entonces esta nos permite un estudio en el sistema circulatorio desde dos aspectos muy diferentes, la mecánica de los medios continuos y la mecánica de los fluidos, es decir, que esta nos da un análisis racional en el que incluye por un lado el estudio de la pared arterial y por otro el de la sangre contenida en su interior. Con ayuda de la mecánica de los medios continuos, la pared arterial, el material heterogéneo y anisotrópico, por excelencia se estudia como un material compuesto por fluido y tejidos, que se consideran tres características principales, como son la elasticidad, la viscosidad e inercia.
Bueno, el sistema cardiovascular. Bueno, la función principal del sistema circulatorio es transportar materiales en el cuerpo. La sangre recoge el oxígeno y la lleva a en los pulmones, y en el intestino recoge nutrientes, vitaminas, minerales, agua, y los transporta a todas las células del cuerpo. Los productos de desecho como el dióxido de carbono son recogidos por la sangre y llevados a diferentes órganos como pulmones, riñones, intestinos, para poder ser eliminados. Funciones del sistema circulatorio también podemos encontrar, pues la que ya hemos hablado: transporta nutrientes, regula el equilibrio hídrico, transporta moléculas de defensa, transporta productos de desecho y regula la temperatura corporal del cuerpo. Bueno, entonces, los glóbulos blancos. Eh, Esas son las células especializadas que encontramos en el sistema circulatorio, como son los glóbulos blancos, los leucocitos. Estos se producen en la médula ósea. Estos son partes del sistema inmunitario, ayudan a combatir infecciones, virus y otras enfermedades. Y por otro lado encontramos los glóbulos rojos, los eritrocitos. Estos se encuentran en mayor porción del torrente sanguíneo. Son unidades atómicas fundamentales y tienen funciones vitales. Ellas transportan el oxígeno y distribuyen nutrientes a través del organismo. Bueno, entonces el circuito cerrado. Este es un circuito muy simple. Consta de dos bombas fusionadas en un solo corazón. Principalmente fue solamente una bomba que evolutivamente se dividió en dos. Estas impulsan la sangre pues por un circuito cerrado. De esa manera, el ventrículo izquierdo bombea sangre oxigenada por la contracción de sus músculos por la arteria aorta, y esta se reparte a todos los órganos y tejidos del cuerpo a través del sistema arterial. Después de pasar por toda una malla de vasos capilares, la sangre se colecta en pequeñas venas, que gradualmente se combinan en venas cada vez más gruesas hasta entrar al corazón por dos vías distintas: la vena cava superior y la vena cava inferior. La sangre llega al corazón pasando primeramente por un reservorio conocido como aurícula derecha, donde se almacena. Una vez que se llena, se lleva a cabo una contracción y la sangre pasa al ventrículo derecho a través de la válvula trifúsquide. En un adulto, el corazón bombea cerca de 80 miligramos por cada contracción. Las válvulas deben funcionar de una manera rítmica y sincronizada. Ya de no ser así, puede sufrir un paro cardíaco. Actualmente, esas válvulas se pueden sustituirse si el trabajo es muy deficiente. Ya que el corazón realiza un trabajo, las presiones de las dos bombas del corazón no son iguales. Encontrando la presión máxima del ventrículo derecho, la sístole, es del orden de 25 miligramos de mercurio, donde los vasos sanguíneos de los pulmones presentan poca resistencia al paso de la sangre. Y en la presión que genera el ventrículo izquierdo es del orden de 100 miligramos de mercurio. Es mucho mayor que la anterior, ya que la sangre tiene que viajar por todo el cuerpo. Siguiendo con la presión arterial, vemos la presión sistólica, que se refiere a la fase donde el corazón se contrae, o sea, el latido. La presión sanguínea se eleva y la sangre sale del corazón. Y la presión diastólica se mide la fuerza de la sangre en las arterias mientras el corazón se relaja, llenándose con sangre entre latidos. La presión sistólica tiene un valor normal de 120 y la presión diastólica tiene un valor normal de 80. Tener una presión arterial igual o inferior a 120/80 es un parámetro ideal para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un método para medir la presión arterial sistólica y diastólica se usa el efimomanómetro, que consiste en un brazalete inflable aproximadamente de 13 centímetros de ancho. Se coloca alrededor del brazo, conectado a un manómetro, medidor de presión de mercurio. Tiene un tubo que tiene un depósito de mercurio en su parte inferior y está graduado por milímetros. Como vemos acá en el video, utilizan el método de la presión arterial por medio del efimomanómetro.
La presión del aire en el brazalete se eleva hasta sobrepasar la presión sistólica, logrando así colapsar la arteria humeral e impidiendo el flujo de sangre por ella. Pero si se deja salir lentamente el aire del dispositivo, cuando la presión sobre la arteria alcance el valor de la presión sistólica, la sangre comenzará a fluir a través de la arteria, lo cual se puede detectar por medio del sonido que se produce. La sangre fluirá de forma intermitente hasta alcanzar la presión diastólica, la cual se detecta porque el sonido desaparece. La sangre, al tener una densidad de 1.4 gramos sobre centímetros cúbicos, es muy cercana a la que tiene el agua, que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, ya que por esto podemos hablar que el sistema circulatorio es como un sistema hidráulico donde las venas y las arterias son similares a las mangueras. Como cualquier circuito hidráulico, la presión en el sistema circulatorio varía a través del cuerpo. La acción de la gravedad es muy notoria, donde la presión varía de un punto a otro. Aquí en este esquema podemos ver que se compara el sistema circulatorio y el sistema hidráulico, donde la fuente de energía en el sistema circulatorio es los alimentos y en el sistema hidráulico es el humano, el trabajo humano que hace. La bomba en el sistema circulatorio es el corazón y en el sistema hidráulico son los pistones. El fluido que se utiliza en el sistema circulatorio es la sangre y en el sistema hidráulico es el fluido del aceite. Los actuadores, o sea, los que hacen el trabajo en el sistema circulatorio son la cabeza, brazos, hígado, intestino, riñones, piernas, son los que tienen diferentes funciones vitales. Y en el sistema hidráulico son el embolo y el cilindro. Y ya el sistema de control principal en el sistema circulatorio son las válvulas, como hemos hablado anteriormente, como la mitral, la tricúspide, la pulmonar y la aórtica. Y ya en el sistema hidráulico también existen válvulas como el antirretorno o el paso. La circulación sistemática y la circulación pulmonar. La circulación sistemática es la sangre oxigenada que es bombeada desde el ventrículo izquierdo del corazón hacia la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo. Y la circulación pulmonar es la sangre ya desoxigenada desde el corazón hasta los pulmones y luego se regresa oxigenada otra vez al corazón. Estos dos circuitos están dispuestos en serie, de modo que una partícula que pase por la aorta obligatoriamente deberá pasar por la arteria pulmonar y el flujo de sangre y los mililitros por minuto que pasen por la aorta serán los mismos que pasen por la arteria pulmonar. En ese diagrama muestran que la circulación sistemática y pulmonar se dispone en serie mientras que las de los órganos se disponen en paralelo. El sistema circulatorio del hombre lo mueve la sangre, que está compuesta por agua y sustancias disueltas, formadas por coloidales, por el ácido úrico, bicarbonato, glucosa, urea, sodio y potasio y por suspensiones. Todo esto forma un líquido que presenta viscosidad. La viscosidad es una propiedad del líquido que se opone a que éste fluya. De otra manera lo podemos decir que la sangre tiene viscosidad en el sistema circulatorio, por eso existe una resistencia al flujo de sangre. El sistema circulatorio, como ya lo dije, existe una resistencia por la cual fluye de modo constante al existir una fuente de energía, como una bomba. El corazón permite recuperar esa energía para que se pierda el efecto de la viscosidad. En la circulación humana normal, el flujo es laminar, con excepción de la aorta y bajo condiciones de un ejercicio muy intenso.
Los glóbulos rojos de la sangre en una arteria no están uniformemente distribuidos, hay más en el centro que en los lados. Y esto produce dos efectos. Uno, cuando la sangre entra a un conducto pequeño, a un lado del conducto principal, el porcentaje de glóbulos rojos que pasan será ligeramente menor que en la sangre que se encuentra en el conducto principal. Y el otro efecto, que es más importante, es que debido al plasma sanguíneo que se mueve más lentamente a lo largo de las paredes de los vasos que los glóbulos rojos, la sangre en la extremidad tiene un porcentaje mayor de glóbulos rojos que cuando deja el corazón. ¿Sabes cuántos litros de sangre tiene tu cuerpo? Bueno, entonces el volumen total ocupado por la sangre recibe el nombre de volemia. Este es el volumen del agua, el volumen ocupado por los sólidos del plasma y el volumen de los sólidos de la célula sanguínea. La volemia es de unos 70 a 80 mililitros de sangre por kilogramo de peso corporal. Se dice que para un sujeto de 70 kilogramos en promedio, unos 4.900 a 5.000 mililitros de sangre ocupa todo su cuerpo. Bueno, entonces aquí el corazón actúa como una bomba mecánica, la cual impulsa la sangre por la aorta. Entonces, el volumen de sangre que pasa por un minuto por la aorta es un flujo o un caudal, que aquí se denomina Q. Entonces podemos ver que Q, el flujo del caudal, es igual al volumen sobre tiempo. Entonces, como tal, esa se puede medir en cualquiera de las siguientes unidades: litros sobre segundos, centímetros cúbicos sobre minutos, centímetros cúbicos sobre segundos, mililitros sobre minutos, litros sobre minutos, etc. Bueno, entonces, tres maneras de entender las características del sistema circulatorio. La primera, el área transversal total de las ramas es mayor que el tronco principal. La segunda, el flujo de entrada es igual al flujo de salida, pero este pasa por un lago muy ancho, como lo vemos aquí. Y por último, las arterias se ramifican en arteriolas y capilares y el flujo de entrada colectado por las vénulas y venas para llegar así a la aurícula y el ventrículo derecho. Bueno, entonces la vasoconstricción y la vasodilatación. Entonces, esta la podemos dividir en un sistema a presión constante o un sistema a flujo constante. Entonces, en un sistema a presión constante se dice que si la presión entre la vena y la arteria tienen el mismo valor, la vasodilatación tiende a aumentar el caudal y la vasoconstricción lo disminuye. Entonces, un claro ejemplo es cuando hacemos ejercicio, los requerimientos de oxígeno por parte de los músculos aumentan, ya que se genera una vasodilatación y hay un aumento del flujo. En un ambiente frío, por lo contrario, los vasos de la piel se contraen, lo que hace que disminuya el flujo sanguíneo y la pérdida de calor sea menor. Ya por otro lado, en el sistema de flujo constante, esto lo relacionamos cuando vamos a hablar de un mecanismo para explicar la hipertensión arterial. Este tiene un aumento de la resistencia periférica, ya esta hace que disminuyan algunos sitios claves. Este da como resultado una respuesta cardíaca, como el aumento de la presión arterial reemplazando el flujo sanguíneo. En las clínicas es muy rutinario utilizar milímetros de mercurio para las presiones arteriales y milímetros de agua para las presiones venosas, por el tipo de manómetros que se utilizan para medirlas. Aquí se muestra un esquema de manómetro sencillo donde se trata de un tubo de vidrio en forma de U y en su interior contiene mercurio. En la parte superior se muestra que las dos ramas están abiertas al ambiente y por aquella razón tienen la misma presión atmosférica y la altura en las dos columnas es igual, no cambia. Pero en la parte inferior B, una de estas ramas es conectada por medio de un tubo lleno de solución salina y por una aguja hipodérmica a la arteria del sujeto. Aquí la sangre empieza a empujar ese líquido de modo tal que éste cambie la altura al otro extremo. Esa fuerza de empuje que hace el líquido hace que la columna de mercurio empiece a subir y esta permite saber cuánta presión hay en la arteria. En este ejemplo vemos que hay un 100 milímetros de mercurio en la arteria del sujeto. Este
método se conoce como método directo, una aguja insertada en la arteria. La presión es una magnitud intensiva. En el fondo de un recipiente hay la misma presión en 1 centímetro cuadrado que en 1 metro cuadrado o que en 1 kilómetro cuadrado. Vemos que tenemos ahí la fórmula y según el sistema internacional su unidad es Pascal. La velocidad de la sangre se determina cuando se sabe el tiempo que tarda una partícula en recorrer una cierta distancia. Ahí también tenemos la fórmula, la ecuación. En esta figura vemos que cuando el área de sección transversal de las arterias de los vasos aumenta, la velocidad de la sangre disminuye. Entonces, lo contrario sería que cuando el área transversal disminuye, la velocidad va a aumentar. Entonces, en conclusión, la sangre tendrá una mayor velocidad durante la sístole, que es cuando el corazón bombea sangre, y menor durante la diástole, que es cuando el corazón está en relajación y la atrae al corazón. Bueno, el teorema Bernoulli es una aplicación directa del principio de conservación de energía. En otras palabras, dice que si el fluido no intercambia energía con el exterior, ya sea por medio de fricción, motores, calor, este debe permanecer constante. Un ejemplo de la aplicabilidad del teorema de Bernoulli es el mecanismo de formación de un aneurisma. Por alguna razón patológica, un segmento arterial, generalmente la aorta abdominal, comienza a dilatarse. El caudal es el mismo en la aorta y en el aneurisma, pero la velocidad disminuye en el aneurisma y la presión hidrostática aumenta, lo que lleva a que el aneurisma se dilate aún más, lo que hace que la velocidad disminuya aún más. De la tensión y la ley de Laplace. Esta nos dice que todos los vasos sanguíneos son en mayor o menor grado estructuras elásticas. Esto nos quiere decir que hay una relación directa entre la presión interna y la tensión de la pared. Se dice que para que haya una longitud de al menos 2 milímetros debe haber un equilibrio cuando la presión y la tensión de la pared sean iguales. Muchas gracias, compañeros y docente.